Muy bien, pues muchos buenos días, hermanos. De nuevo es un privilegio poder, ¿verdad?, venir a la iglesia y adorar, y lo que ha resaltado en la presidencia en esta mañana pues ha sido el amor de Dios, ¿verdad? El amor de Dios. Hemos leído unos textos preciosos en la primera epístola del apóstol Juan y hemos entonado también este cántico tan hermoso sobre el amor de Dios. Y qué maravilloso es y qué precioso es ver cómo el amor de Dios fue derramado delante en cada uno de nuestros corazones. Y es que eso, por más que lo meditemos, por más que lo pensemos, por más que lo veamos en las Escrituras, viene a nuestra mente y nuestro corazón quién soy yo y qué es mi casa, como decía David, ¿no? Para que te hayas acordado de mí, para que me hayas llevado a esta posición de ser hijo de Dios. Damos muchas gracias al Señor por su precioso y su maravilloso amor, en el cual pues tenemos toda una eternidad, ¿verdad?, para estar y disfrutar en la presencia de nuestro Señor. Bien, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículo 46, habla el Señor Jesucristo diciendo lo siguiente, las palabras en las cuales pues ponen al corazón del hombre en su sitio, ¿verdad? Nos habla y nos dice en este texto: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Qué contundencia, ¿verdad? Qué palabras tan directas al corazón del hombre. No hay otro lugar. O estás justificado por medio de la persona del Señor Jesucristo, o estás condenado para toda la eternidad por rechazar la gracia de Dios en la persona del Señor Jesucristo. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabras de Dios mismo dicho en el Evangelio. Tremendas palabras. Vamos a orar y empezamos la meditación, la predicación de esta mañana, ¿vale? Vamos a orar. Amado Padre y Señor nuestro, muchas gracias por poder venir a ti, poder, Señor, abrir las Escrituras, tocar todo el consejo de Dios, toda tu santa palabra, y deseamos hacerlo, Señor, abriendo todos y cada uno de nuestros corazones. Lo deseamos hacer, Señor, estando expuestos con sinceridad, con humildad, con obediencia, con sumisión a tu santa palabra, y ver lo que tú tienes para cada uno de nosotros en esta mañana. A ti, Señor, nos encomendamos y pedimos, Señor, tu bendición en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Muy bien, no he saludado a los hermanos que están... bueno, antes del culto sí que los he saludado, pero vuelvo a extender los saludos. Muy bien. Pues, dichas este versículo, este tremendo versículo, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Nos podemos imaginar por un momento, hermanos? ¿Nos podemos imaginar por un momento estar sin Cristo y cerrar los ojos en esta vida? Y un segundo después de cada una de nuestras muertes, despertarlos a la realidad de la eternidad. Y estando sin Cristo, estar condenados para toda la eternidad. ¿Nos podemos imaginar esta tremenda realidad? ¿Nos podemos imaginar por un momento que no estemos al amparo de la justicia de Dios, aquellos que no han recibido a Cristo, y se presenten delante del trono y la majestad de Dios sin el abogado para con el Padre? ¿Nos podemos imaginar esta terrible realidad puesta en cada una de nuestras vidas? Yo no concibo ahora una vida sin Dios. Una vida sin Dios para mí es totalmente imposible. Y nos podemos imaginar una eternidad completamente fuera de la presencia de Dios, en un lugar de tormento en el cual estarán aquellos en los cuales no ha habido ese encuentro personal con Cristo para salvación. ¿Nos podemos imaginar esta realidad? Y eso nos lleva al amor de Dios, ¿verdad? A gozarnos y a deleitarnos en el amor de Dios, de que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es algo precioso y maravilloso ver cómo el Señor
nos lleva a unas ventanas a través del Evangelio y nos muestra los terrores del infierno. Nos muestra la condenación eterna por causa del pecado. Nos lleva a través de las Sagradas Escrituras y nos coge nuestros corazones y nos lleva a las puertas del Hades, del Seol, y nos muestra ese Gedema, el infierno, para ver esa maravillosa gracia que ha sido derramada en cada uno de nuestros corazones. El Señor coge luego, nos lleva de la mano y nos lleva al otro extremo, a la cruz de Cristo. Y con el dedo de la gracia de Dios y de su amor nos apunta a su Hijo y nos dice: esto lo he hecho para perdonar todos y cada uno de tus pecados, para que no vayas a la condenación justa del infierno, por no tener un sustituto que pueda pagar todos y cada uno de nuestros pecados. Algo maravilloso, el amor de Dios, en el cual, por medio de Cristo, nos traslada de estar fuera de la gloria de Dios a esas moradas del Padre que el Señor ha preparado por medio del Hijo. Es algo precioso y maravilloso. Con esto en mente, y para empezar la predicación, me gustaría leer la siguiente reflexión. Dice así: el tema que vamos a tratar en este sermón debe poner en nuestros corazones interminables e infinitas acciones de gracias, una sincera y humilde adoración y alabanza, y un profundo quebranto al considerar la misericordia, gracia, amor y bondad de Dios. Todo ello en favor, y recalco esto, de unos miserables pecadores como tú y como yo. Y jamás de los jamases, hermanos, jamás de los jamases cuestionar a nuestro maravilloso y eterno Señor, su forma de ser, su forma de obrar, sino deleitarnos en que el Señor cerró las puertas del infierno y abrió las moradas celestiales en el cielo para sus hijos, aquellos que han creído, aquellos que se han arrepentido, aquellos que han pedido a Dios perdón para salvación. La maravillosa realidad de la eternidad en condenación y salvación, algo tremendo. Algunos textos introductorios que me gustaría mencionar. Romanos 8.1, ¿verdad? Todos lo conocemos, casi bien lo podríamos decir de memoria, ¿verdad? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que andan no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Si el texto que aquí el apóstol Pablo nos habla de que si no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, ¿qué pasa con los que no están en Cristo Jesús? Hay una condenación eterna. Una condenación eterna. Primera epístola del apóstol Juan también nos dice contundentemente las siguientes palabras. Y este es el testimonio. ¿Testimonio de quién? De la palabra de Dios. Que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Podemos continuar de memoria. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si el texto nos habla de tener o no tener al Hijo, ¿qué pasa con los que no tienen al Hijo? Pues que tienen la muerte, tienen la condenación y el castigo eterno. El castigo eterno. Por ahí hay unas doctrinas que mencionan el universalismo, la salvación de toda la raza humana, al margen de lo que se haga, el dormir del alma también, y también manifiesta el cual la aniquilación total después de la muerte para aquellos que no tienen a Cristo. Todo esto es falsedad y mentira manifestadas en el corazón del hombre en contra de las Sagradas Escrituras. Esta mañana vamos a estar considerando un tema que no se suele predicar. Un tema que yo, pues de verdad, si os digo sinceramente, en 20 años, casi 30 años, 30 y pico años que llevo de creyente, pues no recuerdo si he predicado específicamente de ese tema. No lo recuerdo. Un tema que incluso está puesta en tela de juicio. Y a pesar que se encuentra en las Sagradas Escrituras, se pone en tela de juicio. Una realidad que incluso algunos cuestionan su existencia, estas doctrinas que he mencionado, ¿verdad? Una doctrina muy discutida, sin fundamentos,
y además puesta aparte, dicen algunos. Un tema que incluso se suele ignorar y que el ser humano no le agrada escuchar. Y lamentablemente incluso dentro del ámbito evangélico, dentro del ámbito, digamos, de la Iglesia en general, también cuesta de hablar este tema. Un tema que no suele gustar, que no es agradable, no es popular, que no trae a las masas y que produce en el corazón escozor e incomodez. Imagino que ya más o menos vais averiguando de qué vamos a hablar esta mañana, ¿verdad? Pero hermanos, algo que tenemos bien presente, debemos tener bien presente en cada uno de nuestros corazones, es que es una parte intrínseca del Evangelio lo que vamos a hablar. No se puede predicar un evangelio bíblico si no está esta doctrina. Va junto y no se puede separar de las buenas nuevas de la salvación. ¿De qué vamos a hablar esta mañana, hermanos? ¿Alguien? Del infierno. Muy bien, ingeniero. Vamos a hablar del infierno, de ese lugar de condenación, en el cual el Señor justamente castigará a todos aquellos por sus pecados, dado de que no tienen un sustituto. Y Dios es justo y tiene que pagar la retribución del pecado para continuar con ese carácter justo. De ahí la solemnidad del Evangelio en el amor de Dios, que no puede hacer otra cosa al Señor sino que encarnarse y venir a morir a la cruz Dios mismo para traer salvación y perdón. Pero como Dios es justo, debe pagar el pecado de todos y cada uno de los hombres, en la persona de Cristo o en la persona de cada uno, en el alma condenada en el infierno. Es un lugar tan real, hermanos, como el cielo mismo, tan real como el cielo mismo. El infierno, lugar en el cual serán echados eternamente y para siempre a la bestia, al falso profeta, a Satanás, el diablo con todos sus ángeles, y todos y cada uno de aquellos que pasan a la eternidad sin Cristo. Bueno, ¿nos incomoda esto? Es parte del Evangelio, hermanos. Es parte del Evangelio que lo que no debe producirnos es una raíz de amargura en nuestros corazones, sino un cántico de adoración y de alabanza por el amor de Dios. Que el Señor ha cerrado las puertas del infierno para mi vida, para tu vida. El Señor ha pagado todos y cada uno de nuestros pecados en la cruz del Calvario y ahora nos ve justificados, redimidos, perdonados, salvados de la condenación del infierno. Qué maravilla tan grande, ¿verdad? Es que yo merezco estar en el infierno, hermanos. Con toda sinceridad, muchas veces lo he puesto delante del Señor. No lo entiendo, muchas veces. Toda una eternidad. Yo que soy pecador, pero es cierto. Y de esta manera el Señor lo manifiesta, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, pues Cristo murió por nosotros. Y proveyó el Señor la salvación. Hemos estado considerando en las últimas predicaciones sobre la seguridad de la salvación, ¿os acordáis? Pero también hay otra realidad, que al igual que hay la seguridad de la salvación, también fuera de Cristo está la seguridad de la condenación. La seguridad de la condenación. Y una condenación eterna de sufrimiento constante y consciente. Algo tremendo. Hace tiempo leí un folleto, no sé si alguno de vosotros lo conocéis. Tú tienes la promesa de Dios. Tanto si eres creyente como si no eres creyente, tú tienes la promesa de Dios. Promesa de vida eterna o una condenación eterna, consciente y tremendamente dolorosa en el infierno. Déjame leerte esto. Un lugar donde las Escrituras lo describe como el lago de fuego, que quema con fuego y azufre. Un lugar donde la palabra de Dios menciona que es un llorar y un crujir de dientes. Un lugar donde el gusano de muerte de cada uno nunca muere. Un lugar donde no hay descanso ni de día ni de noche, ni tampoco hay ese sosiego y ese descanso de estar en la presencia de Dios. Un lugar donde eternamente las almas sin Cristo estarán separadas para toda la eternidad. Algo tremendo. Mientras estaba
meditando un poquito esta semana durante esta realidad del Evangelio, hermanos. El Evangelio no es solo el amor de Dios, que sí, también lo es, por supuesto. Pero es que el amor de Dios es un lado y la condenación eterna es otro, y los dos son el Evangelio de Cristo. Que Dios nos ha quitado y nos ha librado la pena de la ley que estaba sobre nosotros. Ese acta que nos era contraria la cogió y la clavó en la cruz, perdonando todos nuestros pecados. Encontré un escrito que me pareció muy interesante y me gustaría también leeroslo, de Estudios de las Doctrinas de la Biblia, de Williams S.H. Piper. No sé si será hermano de John Piper, pero bueno, no lo he mirado. Pero bueno, me pareció muy interesante y me gustaría compartirlo con vosotros. En su lección 16 sobre el infierno nos dice: no hay otra materia ni doctrina que nos pueda hacer pensar más seriamente o que nos haga más penosos hasta el llorar que la doctrina del infierno. Si hay un lugar donde los incrédulos y los que rechazan a Cristo van a tener que aguantar el tormento y la angustia por toda la eternidad, esta debe ser la verdad más pavorosa que pudiéramos contemplar. Nadie debe enseñar ni predicar esta doctrina livianamente, sino lo más seria y compasivamente posible. Es, pues, el propósito de esta lección de presentar lo más clara y completo lo que la Biblia enseña acerca de esta verdad. Que Dios nos dé mentes para aferrar y corazones para comprender su significado. Continúa hablando este hermano y nos dice: mientras que hoy el hecho de que el amor de Dios se está proclamando en forma excesiva, bueno, yo añadiría sin fundamento bíblico. Si tú predicas un amor de Dios sin la condenación del infierno, no estás predicando el Evangelio. Estás predicando un Evangelio adulterado. Continúo. Yo añadiría sin fundamento bíblico, hablando de la excesiva doctrina, énfasis sobre el amor de Dios, el mensaje de la justicia. Empiezo. Mientras que hoy el hecho de que el amor de Dios se está proclamando en forma excesiva, el mensaje de la justicia retributiva, el juicio inevitable, la ira de Dios y el fuego eterno del infierno raras veces se oyen aún en los círculos fundamentales. Uno de los propósitos y la importancia de esta lección es mostrar la mucha atención que la Biblia presta a este asunto. Su importancia se impone aún más cuando reconocemos que todo ser humano que muere sin Cristo pasará la eternidad en el lago de fuego. Ser librado del infierno es parte de la gran salvación que tenemos en Cristo. Ay de aquel predicador que no advierte a los pecadores a huir de la ira venidera. Esperamos que el estudio de esta lección nos dé un deseo ardiente de ver salvos a los hombres. Tremendas afirmaciones y pensamientos acerca de la realidad. Del amor de Dios, sí, pero la realidad de la ira, el juicio y de Dios como juez soberano. Así que, hermanos, sin más, vamos al tema que nos ocupa y lo vamos a desglosar de la siguiente manera con el siguiente bosquejo, ¿vale? Primero vamos a ver en el punto número 1, origen de la palabra infierno. El origen de la palabra infierno. En el punto número 2 vamos a desarrollar y considerar la ubicación del infierno. Nos preguntamos, ¿dónde está el infierno? ¿Verdad? ¿Nunca te lo has preguntado? ¿Dónde está el infierno? Lo veremos, ¿vale? El punto número 3, he puesto los destinatarios al infierno, su castigo y la naturaleza del mismo, ¿vale? Punto número 4, lo que hemos estado mencionando sobre el amor de Dios y la condenación eterna. Omitir el infierno es manifestar un evangelio diluido y adulterado que no salva. Y acabar con una conclusión. 4 puntos y una conclusión. Muy bien, pues vamos al punto número 1, origen de la palabra infierno, ¿vale? Origen de la palabra infierno. La palabra infierno como tal, tanto en el griego como en el hebreo, no sale como infierno, ¿vale? Es una adaptación, que ya lo veremos un poco, que deriva del latín, ¿vale? La RAE nos menciona este lugar donde los condenados sufren después de la muerte y castigo eterno. Bueno, ya todo eso lo sabemos, ¿no? Y etimológicamente es lo siguiente, viene del latín infernum.
y probablemente del griego averno, o tal vez inferus, inferior, subterráneo. De ahí la palabra también de inframundo, ¿verdad? Hemos oído hablar de esa palabra, el inframundo, el mundo oculto, el inframundo, ¿no? Pues viene también de esa idea. Otro libro que menciona, también he considerado interesante poner esta nota, sobre acontecimientos futuros, de un pastor llamado Juan Carlos Soto, nos menciona y nos dice: el Nuevo Testamento menciona al infierno 53 veces. En la Biblia se usan dos palabras que dan alusión al infierno. Una es el Hades, que es lugar transitorio en el que las almas condenadas están hasta el día del juicio. La otra es el destino final del que no ha creído en Jesús, el lugar de destrucción, condenación, llamado Gedema en griego y Gi-Imón en hebreo. También se usa la palabra hebrea Tophet. La palabra se deriva del Valle de Hinnom. ¿Suena algo esto del Valle de Hinnom? Ya lo veremos. Veremos un poco la connotación histórica de este lugar, ¿vale? Vertedero donde se echaban la carroña y la basura y que tenían continuamente ardiendo para quemar esos desechos. Josué 15:8. Es, por tanto, el lugar donde se echa lo que no sirve, lo inmundo, la basura del mundo, lo que no da fruto. ¿Vale? Un poco esta anotación de este hermano. Bien, la Biblia, como mencionábamos, para el lugar comúnmente conocemos como el infierno, o que da ilusión a este lugar, ¿vale? Son 4 palabras que mencionan tanto el hebreo como el griego, ¿vale? Está Seol, lo conocemos, ¿vale? Está también el Hades, Una palabra también, no conocía esta palabra, tártaros. ¿Os suena la palabra? Está tártaros, También se menciona mucho en la mitología griega, ¿no? Es una palabra griega también que lo menciona, ya lo veremos. Tártaros y Gedema, ¿vale? Empezamos por el Seol, ¿vale? Esta palabra únicamente se halla en el Antiguo Testamento y es una palabra idéntica para la palabra Hades en el Nuevo Testamento. O sea, el Seol es el Antiguo Testamento, Hades es el Nuevo Testamento. Se menciona 65 veces y significa lugar de los muertos. También era asociada en el Antiguo Testamento, varios versículos lo mencionan, en los cuales se refiere a la tumba física, ¿vale? Y es un lugar de condenación y sufrimiento en el ámbito espiritual. Vemos algunos versículos. En el Salmo 9:17 nos dice: los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. También en el Salmo 18:5 dice: ligaduras del Seol me rodearon. También en el Salmo 116:3 dice: me encontraron las angustias del Seol. Así que el Seol es ese lugar de tormento en el cual pues manifiesta en el Antiguo Testamento como ese lugar temporal a la espera de pasar al infierno, el Seol. La segunda palabra que menciona, que da alusión a la idea y la realidad del infierno, es Hades. Esto es la palabra que en contraposición se encuentra en el Nuevo Testamento a la del antiguo Seol. Ejemplos, el mismo Señor Jesucristo manifestó, Mateo 11:23 nos dice: y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Otro versículo, también en Apocalipsis 1:18, nos menciona el mismo Señor Jesucristo, dice: mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Pero quizás una historia en la cual no es una parábola, sino que es una historia que el Señor Jesucristo contó en el Evangelio de Lucas, da un poco más de claridad, digamos, de lo que es el Hades y las dos partes, ¿no? Las que están justificados y las que están condenados. Vamos a ir a leerlo en el Evangelio según San Lucas. Vamos a leer esta porción de la Escritura en el capítulo 16. Si abrimos en Lucas capítulo 16, y vamos a leemos para entrar en todo el contexto y todo lo que nos está enseñando este pasaje, la historia conocida por el rico y Lázaro, ¿verdad? Ya todos conocemos un poco la historia, ¿no? Versículo 19, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún
los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiereis pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levanten de los muertos. Esta explicación de lo que es el Hades, manifestada en esta historia del rico y el Lázaro. Hemos visto Seol, el Hades y ahora Tártaros, ¿vale? Tártaros es una palabra griega que solamente sale en un versículo de la Biblia, a saber, en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, ¿vale? Está hablando del lugar preparado como antesala para los demonios, en los cuales estas prisiones eternas a espera de condenación. Nos dice así la palabra de Dios. Porque si Dios no perdonó, estamos en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, aquí en el griego se traduce tártaros, está la palabra tártaros, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Estos ángeles fueron puestos en este lugar, Tártaros, que no es ni el Seol ni el Hades, sino que es un lugar que está específicamente preparado para que esos demonios caídos estén a la espera del juicio. Y bien, por último, la palabra que estamos tratando, que da la más cercana alusión, sino que se identifica ya como infierno, en ese lugar ya eterno de eterna condenación, valga la redundancia, se llama Gehenna, refiriéndose concretamente al infierno, ese lugar definitivo de condenación. Como mencionábamos, vamos a hacer una alusión un poco histórica de dónde viene esta palabra, ¿vale? Históricamente es el valle de Hinnom, que se encuentra en el sur de Jerusalén, 2 de Crónicas 33, 6. Y como mencionábamos, ahí arde continuamente la basura, cadáveres, es un lugar inmundo en el cual el fuego no se apaga ni se extingue, sino que constantemente está renovándose de todas clases de inmundicias. Mateo 18, 10, 28 nos dice, hablando de este término, el Gehenna, lo menciona el Señor Jesucristo. Aquí, en el griego, no se menciona tártaros, sino Gehenna, ¿vale? Temed más bien aquel que puede destruir al alma y en el cuerpo en el infierno, Gehenna, hablando del Señor. Lucas 12:5 también dice: temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed, Gehenna, el lugar definitivo de condenación. Para centrarnos un poco en el contexto de esta palabra, ¿vale? Vamos a leer históricamente de dónde viene, el lugar, los acontecimientos, las raíces, por qué llegó a ser ese lugar, y ver un poco toda la historia de este valle de los hijos de Hinnom, ¿vale? Leo literalmente para que queden todos los datos bien concentrados y dichos, ¿vale? Valle al sur de Jerusalén. O sea, Jerusalén ese valle está al sur, llamado Valle del Hijo o los hijos de Hinnom. Bien, te preguntarás, ¿y este Hinnom quién es? ¿Alguien sabe quién es este hijo de Hinnom? Hinnom se desconoce su procedencia. Este valle ya tenía ese nombre en ocasión de la invasión bajo Josué, entonces posiblemente habría sido un cananeo,
¿vale? Un cananeo. En la época de Jeremías estaba asociado con el culto a Moloch. Josías profanó este santuario y puso fin a los sacrificios que se hacían allí. Parecería que posteriormente se utilizó el valle para incinerar los cadáveres de criminales y animales y toda clase de desperdicios. Por ello, este nombre llegó a ser sinónimo de infierno, y la frase en hebreo, Ge-Inom, se convirtió en Gehenna, en griego, de donde proviene Gehenna, en latín, y Gehenna, en castellano. En esta época, la tradición judía afirmaba que la puerta del infierno se encontraba en este valle. Jesús lo usó en referencia al destino final del inicuo, probablemente al lago de fuego ardiendo con azufre, en Apocalipsis capítulo 20. También es una descripción de este mismo lugar espantoso, el infierno de condenación, llamado también el Valle de Inom, en el Valle de la Matanza, donde se sacrificaban seres humanos a Moloch. Entonces, un poco esta es la historia del contexto de esta palabra del Valle de Inom. Así que vemos aquí estas 4 palabras que hacen alusión al infierno, ¿vale? Seol, Hades, Tártaros y Gehenna, ¿vale? Bien, seguimos, y el punto número 2, vamos a considerar la ubicación del infierno, ¿vale? Estamos hablando del infierno y esta realidad incuestionable es manifestada en las Escrituras, ¿verdad? Pero, ¿no te has hecho la pregunta alguna vez, ¿dónde está el infierno? El lugar físico del infierno. ¿Dónde se encuentra este lugar? Al igual que nos hacemos la pregunta, y quizás un poco, ¿dónde está el cielo, la presencia de Dios, ¿verdad? Diferentes preguntas. ¿Dónde está el infierno? ¿Cuál es la ubicación? ¿Podemos escrituralmente localizar este lugar? La Escritura nos dice y nos menciona algo referente a la ubicación del infierno. Bien, las Escrituras no nos dicen la localización geológica o geográfica o cosmológica del infierno. Es un misterio. El infierno es un lugar literal, verdadero, de tormento, pero no sabemos el lugar en el cual está ubicado. Una localización física en el universo, un lugar en el ámbito espiritual o un lugar en una dimensión diferente. Es algo que desconocemos. Hay varias teorías, ¿vale? Hay varias teorías con referencia a esta doctrina, a esta realidad, ¿no? La visión más tradicional es el centro de la Tierra, pero no dejan de ser hipótesis, ¿eh? No dejan de ser hipótesis. ¿En base a qué? En el centro de la Tierra, diferentes pasajes. Recordamos la rebelión de Coré, ¿verdad? ¿Qué dice la Escritura? Que la Tierra abrió su boca y fueron tragados y descendieron vivos al Seol. En base a estos versículos, algunos dicen, insisto, es una hipótesis igualmente, de que el infierno puede estar en el centro de la tierra. Son hipótesis. Primera de Samuel, en la cual cuando están allí Saúl con la medium, ¿verdad? Que viene Samuel, y que dice que subió, ascendió de las profundidades. Son hipótesis. En Lucas capítulo 10-15 también no se refiere a una ubicación geográfica, hablando de Capernaum, ¿no? Que serás llevada a lo profundo de la condenación. Efesios 4:9, también cuando dice que el Señor descendió a los infiernos, pero tampoco es una claridad concreta en la cual pues, podemos afirmar de que el infierno se encuentra en el centro de la Tierra. Otra hipótesis es que es un espacio exterior en el cosmos, no hay referencias bíblicas en ello. Es una dimensión espiritual fuera del espacio y del tiempo, sin referencias bíblicas. Y también hay otra, con referencias bíblicas, aunque es interpretativo, y es una hipótesis igualmente, que es la Tierra misma, como ese lago de fuego, cuando la Tierra sea destruida por fuego, en 2 de Pedro 3:10 y en Apocalipsis 21:1. Pero son todos especulaciones sin ningún tipo de afirmación contundente de las Escrituras. Las Escrituras guardan silencio al respecto, pero lo que sí es una realidad, hermanos, es que el infierno es un lugar concreto,
tiene una ubicación en algún lugar concreto y tiene unas consecuencias eternas concretas. Y esto sí que da testimonio puntual las Sagradas Escrituras, que destierran completamente la doctrina del dormitar del alma, el universalismo y la aniquilación completa. Aquí sí que hay fundamento bíblico para decir de que es un lugar concreto, ubicado en un lugar concreto y va a tener unas consecuencias eternas concretas para aquellos que no tienen a Cristo como su Salvador. Y Dios pues guarda silencio al respecto sobre este matiz. ¿Dónde está el infierno? ¿Qué nos dice Deuteronomio 29:29? ¿Acordáis? Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas son para nosotros y nuestros hijos. Así que, a título, pues también como matiz de esa pregunta que nos podemos hacer muchas veces, o que venga alguien y diga, oye, ¿dónde está el infierno? Que sepamos un poquito argumentar, dado de que es parte del Evangelio, ¿no? Parte del Evangelio, y puedes decir, pues mira, el infierno específicamente las Escrituras no mencionan dónde se encuentra, pero hay algunos indicios que puede ser esto. Y lo que sí es cierto es que es un lugar de condenación, y que si mueres en este momento y no tienes a Cristo, vas a ir a ese lugar. Pero Dios tanto te ama que envió a su Hijo para morir en lugar tuyo. O sea, es bueno tener argumentos para poder dar el Evangelio. Y en el caso del infierno, que es un tema que no tratamos, de alguna manera, yo el primero, pues es bueno considerarlo porque es parte intrínseca de ese precioso Evangelio. Bien, seguimos. Y punto número 3, vamos a ver ahora los destinatarios al infierno. Y en este punto veremos los destinatarios, su castigo y la naturaleza de ese castigo, ¿vale? Bien, los destinatarios al infierno. Primeramente mencionar algo muy importante, hermanos, que el infierno no ha sido creado para el ser humano. ¿Para quién ha sido creado? ¿Alguien lo puede decir? Para el diablo, sus ángeles. Es el motivo por el cual el Señor, cuando antes de la fundación del mundo hubo esa rebelión delante de Dios, y Satanás, Lucifer, con sus séquitos, con los ángeles caídos, ya fueron condenados completamente a ese lugar de condenación. Y el Señor creó ese lugar para Satanás y sus ángeles caídos, no para el hombre. Nos dice en Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. ¿Preparado para quién? Preparado para el diablo y sus ángeles. Ese es el motivo por el cual Dios fue creado el infierno. Si alguien te pregunta, oye, ¿por qué Dios creó el infierno? Para castigar a Satanás y sus ángeles caídos. La Escritura lo dice, tajante y contundentemente. ¿Qué nos menciona la palabra de Dios en 2 de Pedro 3:19? Afirmando esa verdad de que solo fue creado para los ángeles y para Satanás. Que el corazón de Dios, en su amor, no quiere que ningún ser humano vaya a condenación. Nos menciona, nos dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos se la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Un matiz, hermanos. La redención limitada, uno de los 5 puntos Pulit del calvinismo. Entonces, este versículo, analizándolo y meditando en él, he podido ver la sensación de que realmente la salvación es presentada a todos los seres humanos. A todos. Porque dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Alguno podría decir, bueno, para nosotros, los escogidos, los que tenemos la redención limitada, bien, pero continúa leyendo, hermano. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos, de fuera, todos procedan al arrepentimiento. Si fuera a la redención limitada, yo creo que pondría, sino que todos procedamos al arrepentimiento.
Porque está hablando al principio diciendo, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, y si fuera para esa redención limitada, yo creo que la palabra de Dios diría, sino que todos procedamos al arrepentimiento, en vez de que todos procedan al arrepentimiento. Está hablando aquí a dos específicos, ¿no? Lo que yo puedo ver y entender en el amor de Dios. Ezequiel capítulo 33, versículo 11, nos menciona y dice, diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío. Está hablando en la ilustración de la atalaya, de ir y predicar el Evangelio, tocar trompeta, que viene un ejército invasor, y si no da sonido de trompeta, entonces el atalaya es responsable de la sangre de los de la ciudad. Y está hablando un poco en ese contexto. Pero aquí dice, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Ezequiel 33, 11. ¿Vale? Los destinatarios al infierno. Hemos dicho que es el diablo, la bestia, el falso profeta, el anticristo, y todas aquellas almas, desde el principio de los tiempos hasta el final, en las cuales pasen a la eternidad sin Cristo. Esto van a ser los inquilinos, los destinatarios del infierno, en los cuales pues recibirán toda condenación y toda justa retribución por sus pecados. En referencia al diablo, nos menciona en Apocalipsis 20:10, y el diablo que les engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. También hablando de las almas que no tienen a Cristo. Apocalipsis 20:12 y 20:15 dice, y vi a los muertos grandes y pequeños delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Así que los destinatarios del infierno, hemos dicho que son Satanás, la bestia, el falso profeta y todas aquellas almas en las cuales no tienen al Señor Jesucristo como Salvador y como sustituto para recibir perdón de todos y cada uno de sus pecados. Secuencia cronológica. Primeramente entrarán en el infierno la bestia y su profeta, más tarde el diablo, y luego seguidamente, tras el juicio final, los ángeles y los hombres en los cuales no tienen a Cristo como Salvador. ¿Vale? Bien, los destinatarios al infierno, ahora el castigo, en el cual menciona las Escrituras, y muy rápidamente, solo los menciono. Fuego inextinguible, Mateos 9:43, tormento en medio del fuego, Lucas 16, 22, 24, como hemos visto. El gusano de ellos nunca muere, Marcos 9, 43. Vergüenza y confusión perpetua, Daniel 12, 2. No tienen reposo de día ni de noche, Apocalipsis 14, 11. Y un profundo sufrimiento, lloro y crujir de dientes. Y lo más terrible, toda una eternidad, hermanos, sin la presencia de Dios. He mencionado al principio de la predicación que no concibo una vida sin la presencia de Dios. Pues imaginaos una eternidad sin la presencia de Dios, totalmente en una agonía y sufrimiento continuo que no se acaba. Y no se acaba. Y es consciente el alma que está en pena, condenada, consciente para toda la eternidad. Para toda la eternidad. Es un pensamiento terrible, pero cierto. Terrible, pero cierto. Y por último, en este punto número 3, la naturaleza de su castigo. Hemos visto los inquilinos, digamos, por decirlo de alguna manera, destinatarios del infierno, su castigo, y ahora la naturaleza de su castigo. Las Escrituras constantemente mencionan de que es un castigo eterno. Castigo eterno. ¿Qué es un castigo eterno? Que no tiene fin.
al igual que hemos estado considerando la seguridad de la salvación y que esa es inviolable para el creyente verdadero, igualmente para el incrédulo, la realidad de las Escrituras es que manifiesta un castigo eterno, consciente y constante. Apocalipsis 20:10. Vamos a leerlo de nuevo. Apocalipsis 20:10. Dice 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Por los siglos de los siglos. Abre conmigo, por favor, en Apocalipsis 14. 14, versículos del 9 al 11. Dice así: y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo ni día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Tenemos aquí el versículo 11. Y el humo de su tormento. El humo de su tormento. Algunos mencionan de estas doctrinas de que va a ser aniquilado toda la raza humana, que ese humo del tormento es la consecuencia de la destrucción. Pero es que menciona aquí el humo de su tormento. ¿El humo tiene tormento? ¿Sufre el humo? El humo tiene una consecuencia, ¿no? Aquí menciona del tormento. ¿De quién? De las almas que están condenadas por rechazar a Cristo, el Hijo de Dios. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen. Castigo eterno. Leo literalmente. La palabra griega usada para siempre es aion, que significa una edad, un periodo del tiempo indefinido. Si siempre se traduce edad para siempre, entonces significa una edad tras otra, por los siglos de los siglos. En el libro de Apocalipsis, esta expresión, eso es importante, hermanos, se usa 9 veces para la existencia de Dios. La misma expresión que aquí menciona, con el castigo eterno, la menciona 9 veces para la existencia de Dios. Una vez para la existencia eterna de los santos tras la muerte y 3 veces aquí para el tormento. Está en la misma línea de desarrollo literario en el griego. Y aquí vemos esta eternidad del castigo. ¿Vale? Muy bien, pues los destinatarios al infierno, su castigo y la naturaleza del mismo. Y como cuarto punto y último, mencionar y dar el énfasis para tener un evangelio bíblico. Omitir el infierno es un evangelio adulterado. Punto número 4. ¿Vale? Y es algo que tenemos que tener bien presente. Es que no podemos eliminar el infierno de su castigo eterno, porque si lo hacemos, estamos adulterando la palabra de Dios. Y realmente el evangelio, hermanos, el evangelio sí que es el amor de Dios, la gracia de Dios, como hemos estado considerando esta mañana, la misericordia de Dios, el perdón de todos y cada uno de nuestros pecados, la salvación del alma, la redención de todos y cada una de nuestras vidas y nuestras almas, perdonando el Señor todos y cada uno de nuestros pecados. Pero también el Evangelio de Cristo, no nos podemos olvidar la justa ira de Dios. Dios es un Dios de ira. No nos podemos olvidar de que la ira y el justo juicio de Dios no declarará inocente al culpable. Este es nuestro Dios, ¿eh? Sí, es nuestro Dios y lo dice la Escritura. Lo manifiesta con toda contundencia las Sagradas Escrituras. No nos podemos olvidar que todo pecado recibirá retribución, incluso los nuestros. ¿Pero qué pasa con los nuestros? Han sido cargados sobre el Hijo amado de Dios, muriendo en la cruz del Calvario. Quien no tiene a Cristo caerá sobre él.
No nos podemos olvidar de que el juicio de Dios es una realidad innegable en las Escrituras. Y como mencionaba el apóstol Pablo, ¿verdad? No he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Es una predicación un tanto difícil de predicar, un poco, ¿cómo decirlo? Pero tiene su solemnidad y es parte intrínseca del Evangelio. En el Evangelio, por supuesto, está el amor de Dios y nada de ello podemos desplazarlo. Pero tenemos que coger luego el juicio de Dios y ponerlo en su juicio. Me vino a la mente, hablando del amor de Dios, cuando queremos hablar del amor de Dios, ¿qué texto más rápidamente nos viene? A mí me viene Juan 3,16, ¿verdad? Un poco el más que tenemos más a la mano, ¿no? ¿Qué nos dice el texto? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí ya empieza a ver el amor de Dios, pero ¿se puede perder vida eterna? Lo contrario es muerte eterna, ¿verdad? He apuntado aquí lo siguiente, y me gustaría leerlo literalmente, porque es que hay cosas que no me gustaría dejarlas en el tintero. Hasta aquí la proclamación del Evangelio, el hombre podría decir a viva voz en cuello: con esto nos basta, tenemos suficiente con ello, con el amor de Dios. No queremos escuchar nada más y no hay nada más a decir. Qué bien estamos todos con el amor de Dios. Oh, Dios es amor. Dios perdonará a todo el mundo. El papuchi, como muchos dicen, de una forma irreverente. Pero realmente Dios es un Dios de amor, pero es un Dios de ira. Y lo manifiesta también, hablando el mismo Señor Jesucristo a Nicodemo, cuando le estaba diciendo que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y continúa el Señor Jesucristo y le manifiesta la otra parte del Evangelio. Y nos dice, y siguiendo hablando el Señor a Nicodemo: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo de Dios. El amor de Dios y la justicia de Dios. Y yo me imagino a Nicodemo que quedaría totalmente colapsado. De hecho, ya quedó colapsado diciendo: ¿cómo es posible que un hombre viejo pueda nacer de nuevo y salir del vientre de la madre? Pero al manifestar el Señor Jesucristo su amor y luego la justa ira de Dios, es algo en el cual el Evangelio va junto sin poder separarse. Y ahí se manifiesta la gracia, misericordia y el gran amor de Dios. El gran amor de Dios. Y ya para acabar, y como conclusión, me gustaría traer ese precioso versículo en Santiago 2,13, que la misericordia triunfa sobre el juicio. Y es el maravilloso evangelio del Señor Jesucristo. Es esa pincelada en el cual, incluso el Señor, ¿os acordáis lo que decía el Señor Jesús cuando estaba muriendo en la cruz? Esa oración: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿no? Pero era necesario que el Cordero fuese entregado en la cruz del Calvario, que fuese sacrificado, muerto, fuese sepultado y al tercer día, conforme a las Escrituras, para sellar la redención, fuese resucitado de entre los muertos. Y el maravilloso amor de Dios, considerando que las puertas del infierno, las puertas del Hades, las puertas del infierno han sido selladas para cada una de nuestras vidas con la sangre del Cordero. Y que por contraposición el Señor nos ha dado un maravilloso lugar en la presencia del Padre. Esto nos debe hacer caer de rodillas y traer toda nuestra adoración y toda nuestra alabanza dentro de la doctrina del infierno. La solemne doctrina del infierno nos lleva al amor de Dios. Y la solemne doctrina del infierno nos lleva a ese deseo de compartir el Evangelio con otros, para que no vayan a ese lugar de tormento. Amparado todo bajo la soberanía de Dios. Es algo maravilloso. Y todo ello por amor a cada una de nuestras vidas. Termino leyendo de nuevo la reflexión que mencionaba al principio. Mientras que hoy el hecho de que el amor de Dios se está proclamando en forma excesiva, el mensaje de la justicia retributiva, el juicio inevitable,
la ira de Dios y el fuego eterno del infierno raras veces se oye aún en los círculos fundamentales. Uno de los propósitos y la importancia de esta lección es mostrar la mucha atención que la Biblia presta a este asunto. Su importancia se impone aún más cuando reconocemos que todo ser humano que muere sin Cristo pasará la eternidad en el lago de fuego. Y quedémonos con esto, hermanos. Ser librado del infierno es parte de la gran salvación que tenemos en Cristo. Y ver esa maravillosa realidad, que tanto nos amó el Señor, que Él mismo vino y se entregó en la cruz del Calvario por cada una de nuestras vidas. No nos podemos imaginar, ¿verdad?, estar una eternidad en ese lugar de tormento, cerrar los ojos a esta vida y abrirlos y de repente ver, no teniendo a Cristo, que nos presentamos delante del trono blanco, donde serán juzgados por nuestras obras para condenación. Pero qué maravilloso es cerrar nuestros ojos y despertarnos a la eternidad y ver la realidad de ver a Cristo, aquel que nos amó y se entregó en la cruz del Calvario por cada una de nuestras vidas. Y poder escuchar: bien, buen siervo y fiel, aunque muchas veces no lo somos. En lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Qué diferencia, ¿verdad?, con aquellos que fueron cogidos vivos en cuerpo y alma y fueron lanzados vivos al lago de fuego que quema con azufre, que es el infierno. Y nosotros, los hijos de Dios, los creyentes, delante del Padre, en las bodas del Cordero, gozándonos y adorando a aquel que nos amó y nos libró de esta terrible realidad, que la merecíamos, y la merecíamos con todas sus consecuencias, pero por la gracia de Dios nos ha dado la salvación, el perdón, la redención, y estamos justificados delante del Padre por medio del Hijo, y todo por el puro afecto de su voluntad y por amor. Así que el Señor sea glorificado en medio de nuestras vidas y deseando pues su bendición para cada uno de nuestros corazones. Vamos a orar. Amado Padre y Señor nuestro, qué sublime realidad. Amado Padre, tremenda realidad, Señor, el Evangelio, que tú viniste a morir por cada una de nuestras vidas, mereciendo la condenación del infierno. Pero por tu puro efecto de tu voluntad y por tu misericordia, por tu gracia, por tu bondad, viniste y entregaste a tu bendito Hijo y derramaste tu sangre preciosa, su sangre preciosa, para recibir perdón y limpieza de pecados. Y de esta manera, Señor, recibir salvación eterna. El lugar de condenación no es para tus hijos, sino que es tu presencia y poder gozarnos constantemente y deleitarnos en esa maravillosa realidad. Salvos por la gracia de Dios, sacados de la condenación por gracia, por tu misericordia y por tu bondad en la persona del Señor Jesucristo. A ti sea toda la adoración y alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.